Bueno, vámonos entonces a nuestra última clase de la carta de Shaul de Tarso a los Gálatas. Estamos en la serie Cartas del Reino para las Naciones, haciendo un reanálisis de estas cartas, y pues ha sido una sorpresa, yo creo, para muchos de nosotros, inclusive para mí, por supuesto, cuando hemos reestudiado este tipo de documentos, que lamentablemente en los sistemas religiosos, comenzando con Constantino. Si hay un nombre que he mencionado mucho es Constantino, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ha sido el individuo que en el 301, 302, hasta el 325 metió mano en la enseñanza, impidió, por supuesto, muchos de los escritos que estaban en posesión de los primeros creyentes, y empezó a sacar fuera de contexto pues la Biblia, las instrucciones, la enseñanza, y él es el que comienza de entrada a establecer sistemas de culto y sistemas religiosos, y él es el que ordena, es el primero que ordena construir templos, construir edificios para concentrar ahí a los creyentes. Vamos, bajo la misma idea del Imperio Romano, también poner dependencias en todas las provincias, y ahí fue cuando comenzó todo este asunto, ¿verdad? ¿Y por qué lo estoy diciendo y por qué hemos repetido mucho este nombre desde el siglo IV, principios del siglo IV? Porque justamente lo que Shaul de Tarso estaba tratando de prevenir en el primer siglo, con la primera corriente antibíblica, que eran ciertamente los judaizantes, que obligaban bajo toda instrucción rabínica, no solamente al rito de la circuncisión, sino a andar y a vivir bajo las leyes rabínicas. Esto pasó y seguramente muchos se libraron, muchos la libraron en el primer siglo, en el segundo, pero al principios del cuarto se les olvidó, y tan pronto aquello que había establecido Shaul de Tarso, Pablo de Tarso, como un principio elemental de que habíamos sido liberados de todos estos sistemas para vivir la fe en la libertad del Mesías, se convirtió rápidamente en un sistema de esclavitud. Un sistema de esclavitud que el mismo Constantino empezó a reformular, haciendo templos, ordenando bajo pena de muerte incluso la observancia del día primero, el Dominis Day, que él había traído, por supuesto, desde Roma, y toda la cultura egipcia y todo el culto al sol, de verdad, en ese día. Entonces él empezó a imponer esto, sistemas de control, un sistema tributario, un culto a el sol, el día primero, por supuesto, el Dominis Day, que la llamó el Día del Señor. Muchos dicen el Día del Señor, pero no saben a qué Señor se refiere. Según desde Tertuliano para acá, por supuesto, cuando empiezan a cambiar, empiezan a introducir el Trinity, la triada egipcia y todas estas cosas. Y a lo que voy, pues, es de que tenemos que recordar la historia. Bien dice alguno por ahí que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Está condenado a repetirla. De tal manera que es evidente que en el siglo IV mucha gente se olvidó de los detalles del primer siglo y vino todo esto. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Que interesantemente a todos aquellos que fueron confinados a templos bajo el culto de Constantino y toda la liturgia que ellos fueron creando, y no solo eso, en la medida que pasaban los años, los siglos, empezaron a incluir dogmas. Todo lo que regularmente hoy cree la religión realmente son dogmas que fueron pues inventados finalmente y añadidos dentro de la liturgia, y a través de los siglos fueron añadiendo, aunque hubo varios cismas,
siglo IV, siglo V, VII, VIII, IX, hasta el gran cisma, y pasa la sede al vaticinio, al lugar de adivinación, el Vaticano, pues así se le llama. Eso es lo que significa, no se ofenda a nadie, eso es lo que significa lugar de adivinación. Vuelven a agregar dogmas y más dogmas y más dogmas, y aunque viene un intento de reformar, con los de hecho desde antes, después del gran cisma vinieron varios reformadores que por supuesto no están en la historia porque pues pasaron ahora sí que casi desapercibidos, ¿cómo se dice?, de incógnito, e incluso tachados sus nombres y borrados para siempre, como lo hacía el judaísmo. Algo que regularmente hizo el judaísmo era borrar el nombre para siempre de alguien que iba en contra de sus doctrinas, ¿no? La Iglesia Católica hizo lo mismo. De hecho, la Iglesia Católica, como lo hemos dicho, es una copia tal cual de todas las costumbres judías, solamente que antijudías. El caso es de que antes del mismo Lutero ya hubo otros reformadores que siempre estuvieron alegando lo mismo, pero cuando viene Lutero y compañía hasta Knox, resultó de que lo único que hicieron es simplemente desligarse del Papa, pero se trajeron toda la doctrina, el domingo, el culto, nativities, Jano, todo fue lo mismo, ¿verdad? Y no se liberaron realmente. La reforma fue fallida, fue un intento nada más, pero lo que salió de ahí es como lo que hablamos hace rato, ¿no? Una araña y salen un montón de arañitas, ¿verdad? ¿Han visto eso? Los alacranes, ¿no? ¿Han visto las alacranas cuando hay y salen un montón así? Entonces lo que pasó con Roma es algo parecido. Les nacieron muchas hijas, y no lo digo yo, lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Lo dice Apocalipsis. De tal manera que, vamos, a lo que voy pues es, y lo que hemos estado repitiendo semana tras semana, e incluso desde que entramos a las cartas de Shaul de Tarso, desde la carta a los romanos, vemos que lo que tanto se enseñaba a que los creyentes no volvieran a la esclavitud, finalmente los creyentes se sometieron a la esclavitud. Esclavitud religiosa, esclavitud de dogmas, doctrinas, cosas que incluso aquí los hermanos Mario llegó a averiguar, ¿verdad?, en el lugar donde estaba, que le preguntaron, y respóndeme sobre el día de reposo, porque dice aquí, ¿verdad?, hasta en letras chiquitas, aquí equivale a sábado, ¿verdad? No hay respuesta, es que no hay respuesta. El asunto de que la resurrección y que dice que el día domingo, que no entienden que es Yom Rishon en hebreo, porque Yom Rishon no es domingo, Yom Rishon comienza en Erev del sábado, y todo el asunto relacionado al contexto del primer siglo y los Shabbatón y el conteo de las semanas y muchas cosas más que se ignoran en la teología, realmente hace que escapen las personas que cuando se les pregunta pues no haya respuesta. Y lo peor de todo es de que los que tienen la respuesta son los católicos. La Iglesia Católica tiene la respuesta de por qué se cambió la solemnidad del día de reposo al día primero. Qué interesante. ¿Y cuál es la respuesta de la Iglesia Católica? Sí, nosotros lo cambiamos porque tenemos la palabra, como dicen ellos, porque tenemos el primado de Pedro. Sí, la autoridad. La autoridad. Y si lo dijo un papa, en este caso Constantino en el siglo IV, y él lo cambió, eso es autoridad. Ellos dicen así. No nos importa la Biblia, nos importa la autoridad del primado. Para ellos es eso. Otra vez les digo, es una copia igualita a la judaica. ¿Por qué? Porque en la judeidad, lo que dice el rabino, aunque fuera Rashi del segundo milenio, después de el judaísmo del primer siglo, si lo dijo Rashi es autoridad. Y es como si lo hubiera dicho Hillel o Shammai en el siglo primero antes de Yeshua. Entonces, para ellos es muy fácil esto. Es muy fácil. Lo dijo fulano, es ley. ¿Verdad? Hasta hoy día en el mundo, ¿verdad? Dicen, como dicen, dice lo que las costumbres se vuelven que leyes, ¿no?
las tradiciones se vuelven leyes, ¿no? Y al rato son irrevocables. Bueno, todo eso significa el tema que está hablando Pablo de Tarso. Todo eso, ¿verdad? Para nosotros es más fácil ver este conflicto en el primer siglo y entenderlo en la historia. Por supuesto hay que saber algo de historia, ¿sí? Estamos obligados a echarle un ojo a lo que está pasando antes de cada acontecimiento. En México, por ejemplo, tenemos un gran problema, ¿verdad? De amnesia. ¿Ah? Ya lo decían algunos, hace 70 años, ¿verdad? Y otra vez, ¿no? Y los tecnócratas se burlan del pueblo y el próximo año igual va a ser lo mismo. Entonces, pero como dijimos y como Shaul de Tarso lo dice en algún momento, parece que a la gente le gusta la mala vida. Parece que le gusta la mala vida. El caso es de que tenemos que despertar y cambiar, no solamente en asuntos, ¿verdad? Política y todo eso de la gente de afuera, que a nosotros, pues bueno, entendemos el problema allá afuera, pero para nosotros lo importante es pues lo que creemos respecto al Creador, ¿verdad? Porque eso es lo elemental para nosotros. Eso va a definir finalmente mi estado también, de conducta, de emociones, de decisiones, de todo lo demás, ¿sí? Cuando los teólogos empiezan a cambiar y empiezan a usar incluso la Biblia de formas antibíblicas, y solamente porque dicen que tienen la autoridad, ahí es donde tenemos que percatarnos, pues, de los peligros. Bueno, en el último capítulo de Shaul de Tarso, a los Gálatas, Pablo de Tarso. Ahora, hay alguien que de pronto me dice, ¿y por qué Mashiach? ¿Y por qué Shaul? Y todo esto. Y pues la pregunta es, ¿y por qué Pablo? ¿Y por qué Cristo? ¿Verdad? ¿Y por qué? Si esto es reciente. Siempre se les llamó en sus nombres como fueron, ¿no? Como fueron originalmente, ¿no? Otra vez, uno de los grandes problemas de las religiones es las traducciones que tienen pues muchas deficiencias, ¿no? Nosotros algunos que pasamos, por ejemplo, con asuntos académicos y todo esto, incluso aquí en México hace un par de años, no recuerdo, en una de las reformas, que hicieron un cambio a los libros de texto, que traían errores y que traían quién sabe cuántos. ¿A poco la gente dijo, mira, trae un error? Pues no importa, qué bueno, ¿verdad? Sí, así que lo aprende mi hijo. ¿A poco decían eso? Pues no. ¿Qué decían? Oye, tienes que cambiarlo. Si le vas a enseñar, al menos si le vas a enseñar una mentira, enséñasela bien. Y si lleva V, ponle V y no pones B. Entonces, es decir, eso es lo que pasa con las traducciones también. Tenemos un gran problema de traducciones, de interpretación, y eso también tratamos de ir corrigiendo, ¿no? Poco a poco, en la medida que se pueda, haciendo uso, por supuesto, de la información que se tiene en el primer siglo, para tener lo mejor en las traducciones, o la interpretación sobre todo. Y, pues bueno, aquí está este hombre, concluyendo con una carta muy fuerte, una carta en donde comienza diciéndole a los Gálatas insensatos, ¿verdad? Insensatez, porque fueron fascinados rápidamente, ¿verdad? De aquello tan grandioso que habían recibido, por caer en algo muy tangible, es decir, algo que para el ser humano es muy convincente, que es el romanticismo, ¿verdad? Cuánto daño hace que cada persona se deje llevar por las emociones antes de que se ponga a pensar, razonar, pensar, a ver. ¿Cuántas veces se le dice a la gente, piensa antes de hablar? ¿No? Se tienen muchos problemas porque la gente de pronto reacciona y ni pensó, ¿no? Ya hasta después dice, dije tal cosa, ¿no? Por eso nuestro mundo vive, ¿cómo se dice?, ventajosamente de la debilidad de los hombres y de las mujeres. Sobre todo las mujeres son las más atacadas, ¿verdad? Porque
entran a las plazas, en los súper y todo eso, y rápidamente las enamoran de todas las cosas bonitas que hay aquí. Se ponen las bolsas en la entrada, en las los bolsas, zapatitos. en la entrada, sí, lo primero, ¿verdad? Las hermanas lo saben, ¿no? Así, lo que traes para el mandado, y ya nomás al final compras nada más 1 kilo de calabacitas, porque ya llevas ya llevas toda la mercadotecnia, ¿no? Les decía hace unos días, ¿Y ahorita que viene el Buen Fin? además, ¿no? El Buen Fin, ¿no? Todas las trampas, que todas estas cosas, ¿no? Ya están preparando sus dineritos para irse. Algunos les adelantaron su aguinaldo con tal de que vayan a... De hecho, eso es lo que hacen, medio aguinaldo para que vayan al Buen Fin. Les dan la caja de ahorro, hermano. Les dan la caja de ahorro, fíjense nada más. Para que lo que ahorraron todo el año para que se lo gasten. Fíjense nada más, qué cosa, ¿no? El consumismo, ¿no? Trabaja como esclavo y todo lo que vas a recibir al final, dáselo a los empresarios, ¿no? Se regresan a Claro, claro. Sí. Entonces, les comentaba hace unos días, acaba este asunto, ¿verdad? Del culto a la muerte y el culto al Halloween y todas estas cosas. Y apenas pasa y ya están los aparadores en la entrada llenos de cosas de la Saturnalia, ¿verdad? Todo. Ay, tú dices, espérame. Pero es que la gente, el sistema conoce a la gente. Y cada año son productos nuevos porque ay, mira, ese está más bonito y ese está más colores y los niños, ¿verdad? Y todo, y los grandes también. ¿verdad? Romanticismo, emoción, ¿verdad? Wow, fueron fascinados. Pablo de Tarso dice eso. ¿Quién los fascinó? ¿Quién les trajo un brillito que los emocionó y ya un poquito de levadura leuda toda la masa? Y un poquito y ya se me desviaron. Y entonces Shaul de Tarso hace hincapié en esto. Ahora, en el capítulo anterior, vamos a recordar un poquito el 5, que hablamos de esta libertad, y hablamos también, Shaul de Tarso va a completar un poquito su idea anterior, ¿verdad? Que está haciendo alusión, y como ya lo hemos dicho antes, por supuesto, el asunto que tiene que ver con los ebionitas es algo también que hemos estudiado ya desde hace un par de años con un poco de ahínco, especialmente por el asunto de identificar quién eran esos falsos apóstoles, o como dice una versión, los superapóstoles, ¿verdad? Casi de la unción del primer siglo, ¿verdad? De los que eran lobos rapaces, básicamente. De hecho, Shaul de Tarso lo menciona en una de sus cartas a los Corintios, ¿verdad? Que estaban buscando también presumir de un apostolado supuesto, y además para recibir de los feligreses viandas y pues recursos, ¿no? Y todo lo que podían sacarles. Por eso también ayer hicimos énfasis de esto, ¿no? Dice que los emisarios del Mesías fueron enviados, dice, entre lobos rapaces que no estaban perdonando el rebaño, sino que estaban trasquilando a todas las ovejas. Y básicamente hasta el día de hoy es eso, ¿verdad? Ese es el sistema constantinopolitano. Por ahí alguien estaba haciendo hasta ejercicios de, ¿cómo se llama?, de trabalenguas para decir de la desconstantinopolización de los constantinopolizados. Es decir, y hay un trabalenguas, yo no sabía, pero hay un trabalenguas, dijo mi esposa, ¿verdad?, que el arzobispo de quién sabe dónde, de Constantinopla, se desconstantinopolizó, de quién sabe qué, bueno. Eso, pero sí, no sabía, pero bueno, ahí está. El punto es de que ha pasado lo mismo, y Shaul de Tarso por eso les dice insensatos, ¿verdad? Les dice faltos de conocimiento y más bien llenos de emociones que se dejaron llevar. Y en el capítulo anterior hablábamos de la connotación la cual Shaul menciona que se debe de notar cuando se rigen por las leyes y cuando se rigen por la presencia divina, ¿sí? La gran diferencia es esa: la ley es espiritual, dice Pablo, de tal manera que si uno es carnal,
Uno no puede llevarlo. Es como si lo trasladásemos, por ejemplo, a la academia. ¿Qué pasa? Uno de los grandes problemas en México, que recientemente lo quieren solucionar hay que enseñarles a aprender. Alguien del Nuño, justamente en México, se les ocurrió la gran idea después de 1 siglo y medio de fracasos en México, porque la escuela es reciente y tiene tantos problemas. ¿Cuál es la diferencia? A ver, sobre todo los que están estudiados, de que se aprendan de memoria algo para el examen, a que lo retengan, lo entiendan y lo retengan y lo respondan tan naturalmente en un examen. Que se olvida. Cuando lo estudiamos para el examen usamos la memoria a corto plazo. Exactamente. Y terminando el examen olvidamos todo. Nomás para el examen y ya después. Pero ya estuve toda la noche repasándolo y aquí lo tengo en la memoria RAM porque cuando se me acaba la energía se baja y se pierde. Sí. Es la memoria aleatoria, lo que se conoce en la computadora como memoria de solo lectura. Se sube, ahí lo tengo fresco, pero se te va. Adiós. Sí, y después resulta que es un problema, ¿no? En la fe es lo mismo. Dice Pablo, si quieren estar bajo la ley, es decir, sometidos a una ley espiritual que una carne no puede soportar y que dice, sí, es que no tengo que hacer esto, pero no lo ha discernido y no está en su mente y en su corazón, el sí, mañana se vuelve, no, ya no pude, ya me ganó la carne, ¿eh? Pero cuando trabaja el espíritu y pone la ley espiritual en un cuerpo carnal, entonces lo transforma a un cuerpo espiritual y entonces funciona. Es lo que está diciendo Pablo a Tarso. Es la gran diferencia. Y ahí entra la palabra que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí sí es porque es la ley del Mesías, ¿no? Él nos hace espirituales. Él lo vivía y él hacía todo porque era espiritual, ¿verdad? Él no podía dejarse quebrantar por un impulso carnal porque evidentemente la carne la sujetaba, es lo que está diciendo, ¿verdad? Dominio propio. Y no solamente es hablar, mirar, es pensar, es actuar, es cada parte de nuestro ser, ¿sí? ¿Qué es lo que ha hecho, por supuesto, el hombre en toda la enseñanza, en todas las áreas, para toda la gente? Es tratar de llevar una vida. Es como cuando los padres, ¿cuánto ha pasado que estamos sobre los hijos, verdad? Esto. Y usted dice, pero ¿por qué no entiende? Eso es, ¿por qué no entiende? Es que no he entendido. Lo que estamos haciendo es solamente dar ejecuciones sin una explicación, sin una comprensión, ¿verdad? De que, a ver, en un momento quieto, tranquilo, donde puedes poner atención. Pero no, si se lo pasa no, que aquí esto así, pues no van a entender nada. Ajá. Bien dice de pronto por ahí un rabino en esa parte de los judíos que de pronto han analizado por milenios de la conducta del ser humano, sobre todo en los niños, dice, ciertamente son como los potros, que al principio necesitan, ¿verdad? Y sobre todo en ciertas edades, hasta los 15, 16, 17, otros tienen hasta los 22 años problemas, ¿verdad? Y necesitan la rienda. Hay otros que son un caso perdido, ¿no? Pero bueno, pero cada uno tiene que madurar, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo Shaul de Tarso. Entonces, anticipadamente está diciendo, hay una diferencia entre los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Porque la carne no puede llevar la ley espiritual. Porque la ley es espiritual. Sí. La ley dice, no mentirás. Pero el que es carnal no se puede detener y dice la mentira. ¿Por qué? Porque está aprisionado por esa maldad. Ajá. Y así la mala palabra, o así la injuria, o así la estafa, o así todo lo demás. Entonces, es la gran diferencia. Y, por supuesto, en la judaidad, para ellos hasta el día de hoy, y no solamente eso. Otra vez les vuelvo a decir, por ejemplo, la cristiandad en su totalidad, o el catolicismo, tienen estas reglas. Una de las cosas que dijo Martín Lutero cuando recién estaba renunciando a ser monje, a ser sacerdote católico, decía él
que no podía estar ni 15 minutos sin pecar. Sí, dice, estaba atormentado, no es posible, dice. ¿Por qué? Pues porque nunca le habían enseñado a ser espiritual. Porque la ley es espiritual. Pero si un hombre es como, iba a poner el asunto académico, ¿no? ¿Cómo va a llegar alguien a responder un examen, si quiere hacerlo basado en la carne solamente y no en el conocimiento, ¿verdad? No en el conocimiento, solamente es como llegar a responder algo que pues nadie ha estudiado. Le ponen ahí, cuando uno está en niveles de universidad, por ejemplo, y le dejan desarrollar una ecuación de trigonometría, es un conflicto, ¿verdad? Porque de entrada uno necesita así una hoja gigante, ¿no? Y empieza uno a desarrollarlos. Y al final nada más te da un par de letras y un número. Entonces, ¿y esto para qué? ¿Entienden? Pero una cosa es ver todo eso y decir, no, quién sabe qué es. Y otra cosa es entender y decir, mira, aquí, esa es la gran diferencia. En la espiritualidad es lo mismo. Martín Lutero se daba de golpes porque no podía, su carne era un problema, porque no había sido lleno de la presencia divina, y así cualquier religioso. Por eso se tiene una práctica de que están con unas bolitas, ¿verdad?, pasándoselas y haciendo rezos, ¿verdad? Ajá. Y así de memoria, ¿no? Hacen esas las personas, ¿no? U otras en otros lugares, por ejemplo, porque también hablando de Constantino, también en su época se instituyó la persinada, sí, porque cuando vio la cruz y dijo que por este signo vencerás, entonces posteriormente se instituye que una persinada cuando veas un templo o una cruz, ¿sí? O cuando pasa la ambulancia, ¿va? Te da protección, como un fetiche. Exactamente, ellos enseñaron que es un fetiche de protección. Con ese signo vas a vencer, te vas a proteger. Imagínense nada más hasta dónde se cayó. El caso es que hay todo eso, hay personas que algo y rápidamente creen que, por ejemplo, repetir el Salmo 91 es como un fetiche de protección, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, la pregunta es, a ver, ¿de veras no ha entendido nadie? ¿No ha entendido nadie o están todavía todos sometidos a esta debilidad del cuerpo y necesitan demostrar esa respuesta para buscar el favor del Eterno? Entonces, no están llevando, ahora sí que como dicen, la ley del Mesías, ¿no? Que es una guianza por la presencia divina y tener una respuesta espiritual a todas las acciones que nos rodean. En la clase anterior dijimos que el asunto, dice la ley, dice, ya no estáis bajo la ley, hablando de esta ley espiritual que la carne no puede, que manifiesta, dice, obras, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas las cosas semejantes, dice. Estoy en Gálatas 5, estoy recordando, 19 al 21, lo cual Shaul de Tarso también dijimos que no puede estar invalidando la ley o la Torá, porque toda habla en contra de todo eso. Ajá. Sino que la diferencia es que guiados por la presencia divina, esa ley espiritual se cumple. Y dice en el 22, porque el fruto del Espíritu entonces es todo lo contrario. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra eso no hay ley en contra, dice. Sino al contrario, es fruto de esa ley espiritual. Ahora, vamos al capítulo 6, que nos corresponde el día de hoy. Y aquí al final dice algunas cosas, pero sobre todo comienza diciendo que hay una necesidad de ser espirituales para poder corregir también a los que están alrededor, porque interesantemente, y yo la clase anterior mencioné también esto, porque nosotros pasamos por un movimiento ya hace 11 años, hace 10 años, cuando comenzamos a estudiar la Torá, por movimientos influenciados por el efraimismo y por el mesianismo.
Y nos tocó en un lugar en donde pues lo sometían al corte, al Brit Milá. Primero pues para celebrar las fiestas y luego pues porque tenían que ser así para ser judíos, ¿no? Para ser Israel. Y en teoría se supone que eso ya los hacía salvos o los hacía parte de Israel o los hacía pues algo. Pues resultaba de que veíamos a personas transitar por esta ordenanza y yo les mencionaba que al contrario, o sea, en vez de ser espirituales, pues terminaban siendo personas carnales. Divorcios, pleitos, tatuajes, cosas que dices tú, espérame, pero que no hizo el pacto para entrar en pacto y para ser fiel, pues todo lo contrario. Entonces, había un gran problema. Entonces decíamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y no solamente ahí, en todos los lugares es eso. Cuando estaba yo en una iglesia bautista, yo les he mencionado que también ahí el punto principal de ellos era pasar por el bautisterio. Y una vez pasado por el bautisterio, como que ya es inscrito en el libro de la vida. Ya es parte de la iglesia, ¿verdad? Y todo eso. Y resultaba que, pues no, a veces hasta era peor la gente. Y además jactanciosa, porque pues ya están en la membresía y ya pueden ser votados y votar, y ya pueden ser diáconos, ya pueden ser todo lo que sea, y uno mejor acá retraído, mejor nomás viendo lo que pasa allá de enfrente, ¿no? El caso es de que eso está diciendo Shaul de Tarso, y aquí comienza diciendo justamente eso. O sea, se necesita gente no que se guíe por lo que dice la ley y que la carne no puede. Es como lo que enseñó Yeshua sobre el juicio. Dice, ¿cómo puede alguien decirle que tiene una paja en el ojo de su prójimo y tiene una viga encajada ahí, ¿verdad? Es lo que va a decir Shaul de Tarso. ¿Cómo puede alguien decir, mira, necesitas hacer eso y su vida está toda descompuesta, ¿no? Tenemos que recapacitar y tenemos que hacer uso de conciencia sobre lo que enseña el Mesías, ¿no? Y aquí Shaul de Tarso hace alusión a esto. Dice, vamos ahora sí, el capítulo 6, verso 1, dice, hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois, dice, espirituales, los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, aquí comienza escribiendo, ya les dijo a todos ellos insensatos. Pero por otro lado, ellos no se sienten tan insensatos, ellos se sienten muy espirituales. Y sienten que están cumpliendo a cabalidad y sienten que pueden desafiar todas las tentaciones y estar en pie sobre todas las tribulaciones. Pero Shaul de Tarso les recuerda algo y les dice, número 1, si sois espirituales realmente, dice, se debe de exhortar a alguien restaurándole de forma, ¿cómo? Con mansedumbre. ¿Cuál es la gran diferencia también en esto? Cuando se hace uso de la instrucción y cuando se hace uso de la regla, ¿no? De la ley, ¿no? Es como aquel lugar, ¿no? De los... el tehuacanazo, ¿no? Siempre digo esto porque a veces me preguntan, ¿y por qué eso, no? Es que en mi tierra, había ¿todavía existe el tehuacán? Sí, la bebida. ¿Sí? ¿Es la bebida? Pues por allá en aquellos lugares, cuando se les pasaban las copas, agarraban la botella y le daban un tehuacanazo, ¿no? Por eso se viene el dicho ese. Pero ya saben a lo que me refiero, ¿no? Cuando están influenciados por estos dogmas, ¿no? Que quieren restaurar a la gente y se las pasan, ¿verdad? Dándoles duro, ¿no? Y eso es lo que está diciendo, ese es un ejemplo, es lo que está haciendo Shaul de Tarso, ¿no? Creen que llevan a cabalidad, creen que están súper instruidos y conocen toda la ley y todo. Bueno, aplíquenla como debe de ser, ¿verdad? Con espíritu de mansedumbre. Y además dice, considérate a ti mismo. Dice, no sea que tú también seas tentado. Fíjense lo que Shaul de Tarso por otro lado está diciendo, que el hecho de que alguien se diga que ya es, no quiere decir que vaya a permanecer para siempre. De hecho, en otro texto también así dice, ¿verdad? Dice, el que diga estar firme, dice, mire de no caer, mire que no caiga.
No que lo haya alcanzado, dice Pablo de Tarso también, sino prosigo a la meta. Hay muchos textos: esforzados, mantenerse, retener, todo el tiempo esto, ¿no? Y cuando le dice esto a ellos, les dice: si sois espirituales, si alguien es espiritual, entonces tiene que actuar de esta forma, ¿verdad? Con espíritu de mansedumbre y además considerándose a sí mismo para que no caiga en la misma tentación. Y luego dice: sobrellevad los unos las cargas de otros y cumplir así, vean, la ley del Mesías. Otra vez, ¿cuál es la ley del Mesías? Que hemos hablado sobre la ley del Mesías. Ayer justamente hablamos de una de las leyes del Mesías. Hicimos hincapié. De hecho, la clase así la titulé. Ley del diezmo versus ley del Mesías. ¿Ya? Porque la ley es tajante y es espiritual, pero la carne no puede. Pero cuando viene la ley del Mesías, esa se puede, porque el aliento santo, la presencia divina, hace que la carne funcione espiritualmente. Sobrellevar los unos las cargas de otros y cumplir así la ley del Mesías. ¿Qué mencionó el Mesías sobre llevar las cargas de alguien? ¿Cuál es la ley respecto a eso? Bueno, él justamente dijo esto: llevad mi yugo, que es fácil, ¿no? Porque él llevó también, dice, las cargas de nosotros, ¿no? Dice, porque también la Escritura dice que él, cuando se hizo hombre, dice, nos conoció, ¿verdad? Al conocer nuestras debilidades, dice así la Escritura, ¿no? Y poder sobrellevar nuestras cargas, dice, así entonces nosotros, dice, llevemos las cargas de otros. Y esto tiene que ver dentro de los grupos del primer siglo, en poder restaurar y poder hablar también lo que hablamos ayer sobre los necesitados. Dice en el libro de los Hechos que sobrellevaban las cargas de otros, en el caso económico, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y cuando alguien empobrecía, dice, no tenían por qué dejarlo hundir, sino más bien sobrellevaban, ayudaban de una forma u otra. Y eso es lo que enseña el Mesías, ¿verdad? Que él sobrellevó la carga de los débiles, de los que estaban caídos, de los que estaban derribados, para fortalecerlos, y entonces los que son fuertes ahora poder llevar la carga de los débiles. ¿Y cómo? Ya lo dice, con mansedumbre, y además sabiendo que somos también todavía carne, que tenemos que estar firmes. Y agrega: porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y esa es la verdad. La verdad es de que, ¿qué es lo que somos? Nada. Somos carne, somos polvo. A menos que la presencia divina actúe en nosotros, entonces nos podemos mantener. Si no, no podemos sostenernos. De hecho, más adelante cita algo que viene en la Escritura. Bueno, dice en el 4: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse o de ser dichoso solo respecto de sí mismo y no en otro. Y es una de las cosas también que se mencionan en otro texto, ¿verdad? En donde dice no estimarse uno a sí mismo como mayor a los demás, ¿no? Sino como menor. Y esto basado en el mismo Mesías, porque el mismo Mesías es el que enseñó eso. Dijo: yo he venido para servirles y no para ser servido, para rescatar, ¿verdad?, a muchos. Entonces es un principio, por supuesto, elemental. Aquí está poniendo la familia Leal: gracias por el texto, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros, aprender de mí, que soy manso y humilde. Vean, ahí está el principio: de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Otra vez, Shaul de Tarso no dice nunca nada nuevo. Esa es la verdad. Si no lo toma de la Torah, lo toma de la enseñanza del Mesías. Cualquiera que es cuidadoso en leerlo se va a dar cuenta que todo tiene una conexión, a excepción de muy pocos, si no es que un texto solamente, que se le llama agiógrafo. Hay un texto que se le conoce como agiógrafo. ¿Se acuerdan del cual hemos hablado? A ver, los que son buenos estudiantes, que han escuchado las clases últimamente, háblenles. Hay un texto que se le conoce como agiógrafo,
mencionado en el libro de los Hechos, que lo menciona Shaul de Tarso, si no me lo recuerdo, en Hechos, que dice que lo citó el Mesías, pero no aparece en los evangelios. Más dichoso es dar que recibir. No lo enseña, no hay algo que lo mencione, por eso le llama así. No está pues en los escritos, pero se traía como una tradición de algo que sí había enseñado. Más bienaventurado, más dichoso es dar que recibir. Era una frase para recordar algo que el Mesías enseñó, que aunque no está escrito, se entiende que se enseñó. Pero de ahí en más, todo lo demás, en realidad, son cosas que Shaul de Tarso, de su conocimiento de la Torá, en sus palabras lo enseñaba, o de la enseñanza del Mesías, eran refritos, pues, como suelen decir, ¿verdad? No era nada nuevo, era algo que él ya sabía y simplemente lo transmitía. Entonces, pues bueno, vean lo que dice Yeshua en Mateo 11, 29 en adelante. Dice que soy manso y humilde de corazón. Y es lo que está diciendo aquí en los Gálatas también, ¿verdad? El que sea fuerte espiritualmente, con mansedumbre, dice, corrija al que ha pecado. Ahora, en algunas versiones, por cierto, dicho sea de paso, abriendo paréntesis, en algunas versiones en Gálatas 6.1 dice si alguno fuera encontrado en un pecado, ¿no? No sé si en alguna versión dice eso. Díganme si en alguna versión Gálatas 6.1. En aquella dice dominado por un pecado. Fíjense. Sorprendidos en alguna falta. Enredado en alguna transgresión. Enredado en alguna transgresión, es lo mismo. Fíjense nada más. Por ejemplo, la Reina Valera 60 dice en alguna falta. La pregunta en términos de corrección y de instrucción, ¿qué es falta? Hay muchas faltas, ¿no? Sí. Hay todo tipo de faltas. Pero en términos bíblicos, hebraicos, dentro del contexto de la fe, pecado, dice, enredado en algún pecado, por aquí es una transgresión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues simplemente violar la ley, quebrantar la instrucción, quebrantar la Torah. Si alguien dice ha sido sorprendido o enredado en alguna transgresión, ¿qué acaba de decir Pablo en el capítulo 5? Los productos de la carne, y ahí pone una lista. Entonces, si alguien ha sido sorprendido en alguna falta de esa, entonces dice, el que es espiritual con mansedumbre, enséñele, y que tiene que cambiar esta parte, ¿verdad? Es importante esto, porque miren esto, los judaizantes a los que se refiere Shaul de Tarso, que son los ebionitas, ciertamente presumían, arguían, incluso esgrimaban con todo tipo de defensas basados en la Torá. Ciertamente eran celosos. El gran problema es de que cuando incluían, por supuesto, las leyes rabínicas, las tradiciones, eso se volvía una cosa que era bien religiosa, ¿sí? Hasta el día de hoy no se duda de que hay gente, incluso en el mesianismo, que mucha Torah, pero el problema es de que mete hoy día hasta Kabbalah, y eso ya es otro terreno. El punto que está tratando Shaul es ser guiados así espiritualmente, que es lo que ya dijo. Y en este caso, decir, el que lo va a hacer tiene que ser espiritual, no a rajatabla como es que lo dice la ley, sino espiritual, con mansedumbre, y además, ¿en qué falta? ¿En cuál falta? Cualquiera que quebrante la instrucción. Cualquiera que quebrante la instrucción. Y eso abarca todas las áreas de la vida. Pareciera que no, pero la instrucción abarca todas las áreas de la vida. Claro, cuando van a una iglesia, pues a ellos les dicen que es malo, ¿no? Ya les ponen ahí tomar, fumar, comer chicle en la iglesia, y un montón de cosas. Y sí, hay cosas que son, obviamente, ¿no? Siempre han sido malas. Pero no te dicen todo el paquete de lo que es malo. Entonces imagínense cómo alguien que no conoce la instrucción puede venir a decirle a otra persona que se corrija. ¿Me entienden? Es lo que Yeshua enseñó, como no puedes quitarle la paja del ojo y traes una viga.
Por ejemplo, yo no puedo venir y tratar de querer reparar un aparato electrónico, pues si no estoy capacitado para eso. Yo conozco ciertas cosas y sé algunos componentes y todas estas cosas, pero yo no puedo, ¿verdad? O aquí la hermana que es médico, ¿verdad? Que tiene conocimientos. Yo no puedo recetar un medicamento a la ligera, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estos están hechos a base de conocimiento que ellos saben, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas similares, es lo mismo. Uh-huh. En el caso de lo que dice Shaul de Tarso, por eso está añadiendo todos estos puntos. Uh-huh. Bueno, ponen aquí la palabra paráptoma, que aparece en el griego. Ajá, paráptoma, lapso o desviación. Vean, transgresión, ofensa, pecado, transgresión, falta, defección, delito. Es decir, lo que está diciendo Shaul de Tarso es, al final de cuentas, tanto los que decían que estaban bien firmes, como el guiarse por el Espíritu, o guiados por la presencia divina, tenía que traer como resultado una vida en donde no se encontrara nadie en alguna paráptoma, en algún delito, en algún pecado, en alguna ofensa, en alguna transgresión. Eso es. Sí, ¿verdad? Paráptoma. De tal manera que otra vez volvemos a lo mismo, la falta de conocimiento de las cosas que se deben de hacer según la instrucción del Creador se ha dejado en solamente hacer o dejar de hacer lo que dice una norma humana. Y esto ocurre desde una persona hasta un país completo. Sí, porque por ejemplo a veces tenemos en nuestros países cierta normatividad que es benéfica, es muy buena, hay muchas leyes buenas, ¿cierto? Sí, esa es la intención. No podemos negar, pero ¿qué pasa cuando empiezan a crear normas, leyes que ya van en contra, por ejemplo, de lo natural, ¿no? Que son antinatura? Entonces aquí ya se meten en un conflicto, ¿no? ¿Sí? Porque ya el hombre ya no tiene autoridad, por ejemplo, para lo que es natural. Uh-huh. Bueno, dice, vamos a regresar, Gálatas 6:4, entonces, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no comparándose con otro. También es una cosa importante aquí, por eso yo siempre he dicho, y siempre me voy a presentar y siempre vamos a hablar de esto, todos como hermanos, todos como iguales. Porque en el momento que alguien ya se jerarquiza, está diciendo que es más elevado, sabe más, tiene más. Ya cuando ponen lo que el líder, que el pastor, que el evangelista, que el roé, que quién sabe qué, ya con eso ya se está jactando, ¿no? Ya está diciendo yo soy algo, ¿no? Y ya se cayó en un problema. Y aquí Shaul de Tarso dice, si tú crees que... Y es más, y no solamente porque alguien lo sea. Hemos hablado en clases anteriores, sobre todo una clase, en donde dijimos que lo que llegamos a hacer en la fe y como personas transformadas, lo somos por nuestras características o lo somos porque es un don divino. Es un regalo, ahí es donde vienen los dones, ¿sí? Por ejemplo, si alguien ora intercediendo para sanidad, no es algo de que, yo porque yo tengo el poder, yo lo desarrollé en un mantra, ¿no? O yo, no, esas son filosofías y cosas humanas, sino que eso más bien viene de arriba, es un regalo. Entonces también Shaul de Tarso lo encierra en esto, ¿verdad? Si alguien tiene algo en lo que se puede alegrar que ha recibido, pues finalmente dice, alégrese respecto de sí mismo, ¿verdad? Y yo agregaría aquí, y dé gracias al Eterno, porque le ha sido dado un regalo, ¿no? Pero no para compararse, no por decir que tiene algo más encima de otro, ¿no? Dicen el 5, porque cada uno llevará su propia carga. Y esto también es otra cosa, ¿verdad? El hecho de que alguien
tenga o sepa o haga o pueda o haya hecho todo lo que sea, no quiere decir que sea fuerte. Siempre cada uno lleva su propia carga o su propia prueba o su propio lo que sea, ¿no? Al final de cuentas, eso demuestra que todos también seguimos siendo humanos, seguimos estando en esta condición. Y es otra de las cosas que yo he mencionado sobre esta herejía, ¿verdad? Que dice que ya vino el Mesías, que ya se acabó todo, que ya somos como los ángeles, que ya somos perfectos, que ya lo sabemos todos. O sea, así como eso, espérame tantito, ¿no? ¿Quién es perfecto? ¿Verdad? ¿Quién ya lo sabe todo? ¿Quién tiene todos los dones? ¿Quién no necesita de dones? ¿Quién no necesita de familia de la fe? Entonces eso es una locura, y Shaul de Tarso lo vuelve a decir, ¿sí? Cada uno estímese a sí mismo, si es que hay algo en él, pero no para compararse, ¿no? Aquí está el texto que citaba, la familia Lea lo pone, Mateo 7:5, hipócrita, y saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El asunto del juzgar. Gálatas 6:6, el que es enseñado de la palabra, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En lo que mencionábamos ayer sobre aquellos que reciben un beneficio espiritual, pueden también bendecir a los demás. Dice, no os engañéis, verso 7, el Todopoderoso no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De esta manera, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Esto dónde lo saca Shaul de Tarso? También de la Torah, también de la instrucción, porque todo viene en la instrucción, ¿sí? No es algo que sea nuevo, todo lo que él está diciendo tiene un principio en la Torah. Y es tan sencillo como citar el gran mandamiento, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y es la regla de oro. Así de sencillo, nada más que aquí está desglosada. Pero la regla de oro, ¿cuál es? No hagas lo que no quieras que te hagan. Tan tan. O haz lo que quieras que te hagan. Así de sencillo. El Mesías lo enseñó. Shaul de Tarso, por supuesto, lo está poniendo en el contexto aquí para los que están escuchando. No se cansen de hacer el bien, a su tiempo se va a cegar. Es decir, si haces un bien, definitivamente vas a recibir un bien. Si haces un mal, pues lo vas a recibir también. Es la regla de oro. Es algo que hasta en el mundo incrédulo, ¿verdad? Creen esto sin saber que viene en la Biblia. Ellos dicen es el karma. Salen con el karma, salen con cosas de esas, ¿no? Incluso algunos se atreven a decir ley divina, ¿verdad? Tómala, le pasó por tal cosa, ¿no? Pero no saben que todo tiene un origen en la Biblia, y lo que el hombre siembra, eso va a cegar en un futuro, eso va a cosechar. Como en Job, hermano, que habla de eso, ¿no? ¿En cuál parte? De Job 4:8. ¿Ya lo tiene? A ver, ¿cómo dice? Según tengo visto, quienes harán iniquidad y siembran aflicción, la cosechan. Ahí está. Que siembra aflicción. El que hace iniquidad, siembra aflicción, eso va a cosechar. Y eso le pasa finalmente a la gente en todas las áreas, desde la cosa más simple hasta aquellos que están metidos en las cosas tremendas, ¿verdad? Cuando vemos las noticias que despedazado, que colgado, que quién sabe qué, pues ¿por qué? Porque también anduvieron haciendo cosas, haciendo males, ¿no? Cosas malas, quemados, unas cosas horripilantes. También, fíjense nada más. Y bueno, es el producto de lo que ya cosecharon antes. Así es, así termina la gente finalmente. Entonces en el 10 agrega, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. A todos. Ciertamente Shaul de Tarso agrega aquí primeramente y mayormente a los de la familia de la fe. Es uno de los textos en donde se toma dentro de todo el contexto de los creyentes que a los de la familia de la fe son los primeros, a los que cuando por ejemplo se habla de tzedaká, incluso en el judaísmo, así lo manejaron desde la Torá, si viene, al próximo, lo que se conoce como prójimo es al próximo, y siempre el que está próximo dentro de la comunidad de los creyentes, obviamente pues son los hermanos de la fe.
Por eso se pone este procedimiento. Primero a los de la familia de la fe, luego a los de la familia carnal o los de tu casa, que no son de la fe, y después dice a los de afuera. Cuando se habla de la tzedaká, si vas a ayudar, dice primero acuérdate de los hermanos de la fe. 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, dice Pablo. Todos los que quieren agradar en la carne, y vuelve a retomar, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la muerte del Mesías. Y este era un punto muy importante. Aquí Pablo no retoma el asunto de la circuncisión nada más porque trae algún tema sobre el punto, sino más bien porque en el primer siglo el conflicto, el debate, o finalmente lo que era vida o muerte, era la muerte del Mesías. Porque dentro del judaísmo, de los que no habían aceptado, los que no habían reconocido, el tema de la muerte del Mesías y su resurrección y la promesa de la vida eterna en la confianza en ello, representaba una apostasía. Para el judío era una apostasía, le llamaban ellos Abodá Zará, que era idolatría, se traduce como idolatría, un servicio extraño. Entonces ellos decían, no puede ser así. Y entonces cualquiera que siquiera lo escuchaban con alguna insinuación del Mesías en la sinagoga, lo expulsaban. Y cualquiera que se convertía al Todopoderoso buscando al Mesías, su nombre era borrado de las crónicas judías. Y además era perseguido. Y finalmente pues eran perseguidos para matarlos. Lo que Pablo de Tarso dice es esto. ¿Por qué? Porque él, siendo un ilustre estudiante de la escuela de Gamaliel, de la primer fila, candidato al Sanedrín, y aparentemente que había o insinuaban desposarle a una de las hijas de uno de los ministros, y de pronto tiene esta conversión al Eterno por medio del Mesías, pues para la judaidad es el enemigo número uno. Y después de que andaba buscando cartas para perseguir a los nazarenos, pues ahora resulta que es de los principales, cabecilla. Y vieron las ebionitas y dicen, vamos a darle muerte. ¿Se acuerdan que estudiamos en el libro Los Hechos que llegaron unos tipos judíos y dijeron, vamos a hacer un voto, vamos a dejar de comer hasta que se muera este hombre? Van a estar por ahí sus cuerpos, ¿verdad? Con hambre, ¿verdad? Porque modificados. Debieron haber roto el juramento. Bueno, eso es lo que está haciendo aquí Shaul de Tarso. Es decir, la clave para decirle a los Gálatas sobre la fe del Mesías era esa. Si esos tipos no están padeciendo nada, no están siendo perseguidos por el Sanedrín, no están siendo perseguidos por la escuela de Shammai, no están padeciendo difamación y persecución, pues porque predican la circuncisión, es decir, predican el judaísmo, pues. Pero véanme a mí, si yo predico al Mesías, a mí sí me traen a raya. Y está, como se dice, en medio, dice, mi vida. Por eso menciona esto. Y cuando dice, los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que hagan el Brit Milá. ¿Por qué? Porque independientemente como ellos lo veían en el judaísmo del primer siglo como mandamiento, dependientemente como lo veían ellos dentro de la tradición, dentro del ritual, dentro de Moisés, dentro de lo que sea, que ya hemos hablado que no era el punto, sino que el punto era que cuando presentaban estas cartas y estos títulos, como el día de hoy, el que quiere acercarse al judaísmo y finalmente viene a la sinagoga después de un año de proceso y viene a el corte o a la incisión, aunque ya tuviese la cirugía por otros motivos, y es reconocido como judío,
entonces ya entra en otra categoría. Y ya dentro del judaísmo moderno al menos es reconocido como judío. Y ya puede incluso, ¿cómo se dice? Entrar incluso como ciudadano israelí, haciendo los procedimientos que ya se los dan. Uh-huh. Hay varias leyes respecto a esto, y una es esta, la conversión, la vía de la conversión. En el primer siglo no era diferente. El hecho de presentar estas cartas para todo el mundo judío, imagínense en Galacia, una región alejada de Jerusalén, perdida así en el norte, pero con mucha influencia judía, con sinagogas, con rabinos importantes, y que de pronto ellos digan: ya hice la conversión y aquí tengo mi certificado de que hice el Brit Milá ante enviados de Jerusalén. Pues obviamente, pues bienvenido a la sinagoga, y vente, ¿verdad? Y a la liturgia, y entonces todo este asunto. ¿Y qué persecución? Ninguna. Pero si llegaba alguien y decía: yo quiero estar en la sinagoga, pero yo creo que Yeshua es el Mesías, órale, vámonos para allá y a correrlo, y muerte y persecución si se convertía como alguien como Pablo, ¿no? Que era un hombre que andaba por todos lados bajo la orden de Jacobo y de Pedro en Jerusalén, de que fueran justamente con este cometido para los de origen gentil. Uh-huh. Y agrega algo muy importante, que va a resumir finalmente todo lo que ya he estado diciendo y lo que es, como se dice, el punto medular, ¿no? Dice, porque dice: todos quieren agradar a la carne, esos obligan a que circunciden solamente para no padecer persecución por la muerte del Mesías, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para, ¿qué dice? Gloriarse en vuestra carne, solamente para jactarse. Ahora, ni siquiera los que circuncidan, dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Esto también es algo que es muy notable, no solamente en el primer siglo, sino hasta el día de hoy. Todas las personas que entran al rito y quieren entrar al judaísmo, la verdad es de que no pueden guardar toda la ley. Si hablamos de la ley judía, si hablamos de la ley judía y de las interpretaciones, es evidente que nadie puede guardar esto. Es como el catolicismo. El judaísmo y el catolicismo son las religiones más rigurosas que existen sobre el planeta. Además del Islam, claro, pero estas dos sobre todo, en su liturgia, claro, ya al final el católico simplemente dijo: bueno, con que seas católico y aunque sea vayas a la misa de gallo, ya con eso eres salvo. Pero en realidad, dentro del dogma, tienen que hacer muchas cosas para realmente ser católicos, comenzando con los sacramentos y todo lo demás, ¿no? Yo pensé que eran los cristianos más que los católicos. ¿Más que? Exigentes. Bueno, son exigentes pero no tienen tantas leyes, o sea, no tienen tanta liturgia, tanto escrito, ¿no? documento, sí, como los cánones y que el catecismo y que un montón de cosas, ¿no? Ahora el catecismo para la primera comunión es de 4 años a los niños. ¿De 4 años? Tienen que estar ahí pegados 4 años. Sí, fíjense nada más. Ya le van a llegar en la primaria. Sí, en algunos cristianos sí son muy rigurosos, por ejemplo los calvinistas. Los calvinistas sí, porque tienen la confesión de fe de Westminster, y esa sí es un documento que está lleno de mandamientos e interpretaciones humanas, realizada por Calvino, por supuesto, y completada por John Knox. Pero hay otras que no. Pero de todos modos, las que son muy rigurosas, con que tengan 5, ya con eso son muy rigurosas, ¿no? Hay unas que sí. Pero bueno, en el caso de la judeidad, eran muchísimas cosas que tenían que hacer, comenzando con las exigencias de Shammai. Las exigencias de Shammai, que eran 18, la primera es el Brit Milá. Y todo entraba con purificaciones, con observancia, con ritos, todo. Entonces, la verdad es de que ni siquiera ellos lo hacían, porque recuerdan el texto cuando Yeshua menciona a los fariseos y les dice
que atan cargas pesadas que ni siquiera ellos pueden llevar. Ya desde entonces el Mesías mismo lo está diciendo. Estos atan cargas pesadas que ni ellos mismos pueden llevar. Ya hemos hablado también de ese texto porque esto se ve en todos los lugares, religiones y denominaciones. ¿Sí? Hermanos a veces que han salido de estos lugares ahí ponen en el chat y empiezan a decir, a nosotros nos exigían y nos decían y esto y lo otro, y resulta que el pastor y que su familia, que sus hijas o que sus hijos y andaban y hacían y ¿me entienden? Y ellos según muy santos en el púlpito y mucha exigencia y mucha reverencia, y resulta que sus vidas hacían todo lo contrario. Es lo mismo. ¿Por qué? También porque están basados en la misma carne, ¿no? Dice entonces 14, dice, pero lejos esté de jactarme de mí mismo, dice Pablo, sino en la muerte de nuestro Señor, de nuestro Adón o Amo, el Mesías Yeshua. Por quien el mundo, dice, me es empalado. Acuérdense que esta palabra, la palabra cruz y crucificado, jamás aparece en los documentos del primer siglo, ni segundo, ni tercero. Vino después de lo que se conoce como el Textus Receptus, pero en el griego, si ustedes van al griego, van a ver que dice empalado, puesto en un árbol, pues, de etz, colgado en un árbol, ¿no? En donde pudieron, o dice que llevaba un tronco, el evangelio, entonces pusieron el tronco en algún lugar y ahí los colgaron, ¿no? A lo que va ahí es, porque tampoco está hablando ni del objeto ni de la figura, sino está diciendo finalmente aquí que si en algo él se jacta es en la muerte del Mesías, en la ofrenda que él hizo, por lo cual finalmente todos tenemos este beneficio, ¿no? ¿Sí? Todos tenemos este beneficio. Entonces, lejos esté de mí jactarme, sino de la ofrenda, de la muerte de nuestro Adón, por quien el mundo me es colgado en el madero por mí, y yo al mundo. Es decir, otra vez le vuelve a decir a los Gálatas, de forma muy categórica, ¿sí? Les está diciendo, no intento agradar a ningún hombre, no intento agradar a ningún sabio, a ninguna sinagoga, a ningún sistema, sino que solamente, si algo soy, lo soy por el Mesías. Y solamente en eso yo me glorío, dice esta versión, ¿no? O me siento dichoso. Y agrega esto que les dije hace rato, aquí viene a poner como lo más importante de todo el mensaje de la carta. Dice, porque en el Mesías Yeshua la circuncisión no vale, ni la incircuncisión. Ahora, déjenme decirles que uno de los grandes problemas de la interpretación de Pablo es esto. Cuando dice no vale nada, vienen los ebionitas así con las uñas por afuera y está loco este hombre, ¿cómo que dice que esto? ¿Por qué es el mandamiento y quién sabe qué? Y Abraham, y empiezan a sacar con todas esas cosas. Otra vez, Pablo no está diciendo en sí y no trae un pleito con lo que para los judíos y sobre todo en el primer siglo representaba este pacto, que era para ellos de entrada el principio a la no asimilación, porque ya tenían antepasados, ya tenían antecedentes con estos problemas, de que empezaban a excluirse de esto y venía la asimilación. Lo que va a decir aquí Pablo es esta gran diferencia en lo que hace la ley espiritual, que no puede llevar la carne, y lo que sí hace el Espíritu o la presencia del Todopoderoso en la carne. Fíjense, porque en el Mesías Yeshua la circuncisión o la incircuncisión en realidad no tiene efecto. Fíjense que dice las dos cosas, circuncidado o incircuncidado, porque hay mucha gente hoy día, por ejemplo, que no solamente no está circuncidada, y no por el brit, es decir, hablando judaicamente, sino porque simplemente nunca conoció eso, y a lo mejor la gente lo reconoce o se jacta de ser buenas personas. Hay mucha gente que así es afuera, buenas personas y esto y lo otro, y amables y todo, y ayudan a la gente a lo mejor y todo, a lo mejor ni tienen religión ni nada, o son muy religiosos, lo que sea, pero pueden ser muy buenos. Pero ¿qué Pablo dice?
pero tampoco eso sirve de nada. No sirve de nada. Ahora, cuando dice sino una nueva creación, ¿a qué se refiere también? Bueno, de entrada dice esto: en el Mesías la circuncisión y la incircuncisión en realidad no valen de nada, no cuentan, pero lo que sí cuenta, dice, es una nueva creación. ¿Cuál es esta nueva creación? ¿Solamente ser buenas personas? No es suficiente. ¿Qué es esta nueva creación? Una regeneración interna, nuevo nacimiento. Lo que el Mesías comienza enseñando con la famosa samaritana, verdaderos servidores dirigidos por la presencia divina. Lo que enseña a Nicodemus, que es nacer de nuevo. Lo que finalmente viene a ser la presencia divina en el famoso día del Pentecostés, que no es otra que la festividad de las semanas. Y lo que empieza a ocurrir en el libro de los Hechos con todos esos que creían, eso realmente es una nueva creación. Y no solamente son buenos modales, no solamente es educación, no solamente es moral, no solamente es ética, no solamente es respeto, sino es temor al Todopoderoso. Andar en sus mandamientos, ¿sí? Hacer su voluntad, vivir en santidad. Cuando Pablo dice esto, una nueva creación, en realidad está hablando de dar muerte a la vida anterior, igual que lo enseñó el Mesías, y nacer de nuevo, como una nueva criatura. Y el nuevo hombre. Mucho se ha enseñado, y sobre todo en sistemas religiosos, que el nuevo hombre es aquel que deja la jarra solamente y ahora ya está en el púlpito cantando Santo, 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 Santísima Trinidad. Peor, ¿no? Para colmo de los males, ¿no? O celebrando Navidad o yendo el culto al Dominus Dei del Sol, ¿no? Y eso no es una nueva criatura. Eso más bien es otro empaque, ¿no? Es otro empaque. Es otra faceta. Sí. Yo, en lo personal, por ejemplo, cuando estuve en el cristianismo, eso nos enseñaron. Ya llegamos a la iglesia, ya somos diferentes, ya no. Pero mi shock, por gracia, claro, pero mi shock fue que pasando de una denominación cristiana a otra, pues la gracia actúa diferente. Y ahora sí soy nueva criatura, porque en la otra no era, ahora sí. Vengo de una pentecostal a una presbiteriana. Pero resulta que cuando vengo a la bautista me dicen, ahora sí eres nueva criatura, porque los presbiterianos todavía son católicos, dice. ¿Me entienden? Y entonces dices, entonces, ¿cuándo voy a llegar a la iglesia que soy verdaderamente nueva criatura? Porque todas dicen que cuando ya eres parte de, entonces ya eres salvo. Y porque están basados en la liturgia. Por ejemplo, para los bautistas, el bautismo por derramamiento de agua es antibíblico. Ellos quieren decir que el presbiteriano no ha nacido de nuevo porque no ha sido bautizado por el bautismo de inmersión. ¿Me entienden? Pero el presbiteriano está muy feliz porque él simplemente de ser presbiteriano y que la gracia lo es todo y la predestinación es la clave, él ya es salvo. Pero el bautista dice no, en realidad tienes que meter a las aguas del bautisterio y morir 3 veces, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces cuando lo sacan del agua, dicen ellos, ahí eres una nueva criatura. Pero eran 7 veces. Desciende la paloma, no 3. Bueno, ellos sí dicen 3, pero para ellos sí, Padre, nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo, dicen, y cuando sale, haz de cuenta que un resplandor así, viene, ya eres nueva criatura. Eso dicen los bautistas. Al menos en la iglesia que yo estuve, tradicional, eso era. O peores. Ajá. El punto aquí es, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Está hablando de eso? De que un hombre de pronto dice ya eres nueva criatura, o porque ya hiciste la oración del pecador, o porque ya fuiste a la jornada, o porque ya fuiste a la cruzada de quién sabe qué, o porque ya fuiste al concierto de Marcos Witt, o porque... ¿Por qué? ¿Por qué seas nueva criatura? Por doctrina, por liturgia, porque ya te leíste la confesión de Westminster, porque ya el catecismo mayor y menor. ¿Por qué? Si vemos y nos basamos en la escritura de lo que dice Shaul de Tarso,
Otra vez les digo, no solamente son nuevos modales, ser diferente, no solamente es dejar la jarra, ¿verdad? La caguama, no, o sea, de veras es ser transformada la vida, pero además venir a la obediencia del Creador, venir a los mandamientos, venir a la santidad, venir a la voluntad del Todopoderoso. Eso es lo que es una nueva criatura. Ciertamente, cuando ya empezamos a entender esto, empezamos a ver la realidad, por un lado, y como lo he dicho antes, a veces depende de todos los años que hemos sido adoctrinados en el mundo, ¿no? Porque para mucha gente es muy difícil, porque ha estado maltratada por muchos años en la vida. Y cambiar de un día para otro no es como la oración del pecador y ya hice la oración y ya me liberé, ya soy... No, espérame. Necesitas un proceso. Y necesitas ir a la instrucción y empezar... Y además atravesas a trabajar con cosas que ya están en la carne, en la mente, y empezar a purificarte. Es un proceso. Es como cuando agarran un pez y no te lo llevas así a freírlo. Ni tampoco con un fum le quitas todas las escamas. ¿Qué hacen? Hasta inventaron un artefacto que tienen que irle quitando las escamas así varias veces hasta que se caiga la última. Eso pasa con el ser humano. Ciertamente cuando la presencia divina viene empieza a operar, pero justamente no es para decir ya soy nuevo, sino para empezarnos a guiar a toda verdad, para que entonces venga el proceso de que se conoce como santificación. Pablo es lo que está diciendo, ¿sí? Está diciendo, se comienza con la presencia divina a manera de que vayamos creciendo, y también viene otra escritura, dice hasta alcanzar la medida del varón perfecto. A lo mejor a algunos le batallan más porque han tenido una vida muy despedazada, muy difícil, muy atormentada, ¿no? Y empieza con sanidad, y empieza con transformación, después ir a la instrucción y va caminando. A lo mejor otros es más fácil y otros ciertamente son más radicales, y en un momento u otro cambian todo y empiezan, como siempre me acuerdo de Enrique Vera, ¿no? Que empieza a quemar todo, y al arbolito todo, a despedazar toda la paganidad, toda la estrella de Belén, todo eso. Pero lo va quemando y lo va sacando interiormente, porque luego nosotros las costumbres en las tradiciones lo llevamos. Eso es algo importante, y eso tiene que ver con la nueva. Por eso aprendimos cuando el Eterno saca al pueblo de Israel, dice, le llevó 3 días llevarlo al desierto para sacarlo de Egipto, pero le llevó 40 años sacar Egipto de su corazón y hacer un nuevo Israel. Se suele decir este pensamiento que es muy interesante. Entonces, pero mucho de eso está en la medida de que uno también acceda y uno quiera. Porque no puedes cambiar a alguien que no quiere cambiar. La palabra dice, aquí está el mandamiento, y si lo tomas y lo cambias, lo cambias. Pero si aquí está el mandamiento y que empieza con peros y esto y que el otro, y que no, pues oye, no se puede. Igual el pez, cuando lo sirven, pues tienes que quitarle las escamas, y empiezas a quitar escamas hasta que ya queda limpio. Es desagradable cuando estás comiendo, ¿verdad?, un pescado y sale la escama ahí, la sacas. No la puedes masticar ni la puedes digerir. Es una cosa que... Pero imagínense, para el Creador, dice, incluso Yeshua habló de una parábola, ¿verdad?, de la pesca, de los peces. Dice que el reino de los cielos es como una red que es echada al mar y es movida para tomar los peces. Imagínense si todas las naciones. Pero al final dice que sacan los peces y empieza a dividir entre peces buenos y peces malos. Ahora, lo más interesante es de que no solamente, porque a veces se predica mucho esto de vamos a pescar almas y pescar, y todos están pescando, pero se olvidan de que hay que quitarles las escamas. Entonces, no solamente ser pescados, sino hay que ser limpiados. Hay que ser limpiados. Que nos pase, ahora sí que la Torah, la Escritura, los mandamientos para... Sí, todo lo que se necesite. Porque ciertamente eso es un significado muy interesante.
¿verdad? En nuestra vida hemos sido llenados de escamas de todo tipo, religiosos, filosóficos, de todo tipo. Y lo que es necesario hacer es irnos quitando todo esto para presentarnos como peces, ¿verdad? Listos para comer, ¿verdad? Limpios. Sigue diciendo entonces, vamos a concluir con esta parte. Dice 16, primero al 15 voy a recordar, porque en el Mesías, eso realmente no vale, lo que vale es una nueva creación. Porque tampoco Shaul de Tarso está diciendo que los circuncidados, ¿cómo se dice?, son un problema o son falsos, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que se fue tras eso solamente porque le dijeron que tenía que hacerlo, y si no, no celebraba Pesaj, y algunos queriendo obligar a sus maridos, ¿verdad? La hermana luego se tapa, ¿eh? Ahí está el hermano Marquitos. ¿Ya ves, Lupita? ¿Sí? Entonces, por otro lado, no es el acto en sí, o no es en realidad la persuasión, porque al final de cuentas, por eso Pablo dice, no es ni el que está ni el que está sir. No es ni el incircunciso ni el circuncidado, sino una nueva creación que no tiene que ver tampoco con solamente ser una nueva persona, sino ser una persona además temerosa y obediente del Creador. Porque eso es lo que aparece en todas las escrituras, ¿no? Y dice en el 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel del Todopoderoso. Fíjense nada más. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia. Vamos a ver cómo dicen las otras versiones. A ver. Pues esta senda, paz y misericordia también. Ajá. Aquí aparecen pocas versiones, como que ese texto no figura en el Textus Receptus. A ver, ustedes díganme. Bueno, de pronto no aparecieron aquí en donde pongo yo comparar todos. En donde dice, sigan a todos los que siguen esta instrucción y sobre el Israel del Todopoderoso. Lo que quería ver solamente es esto, lo último. Porque vean lo que dice, y a todos y muchos de los que ponen su orden, que ponen orden en sus vidas por esta regla, esta norma. Bueno, lo que quiero que veamos es esto. Y bueno, ahí en el... se me olvidó poner ya está ahorita, pero bueno. El programa, el ISOR en YouTube para que lo vieran en Facebook. A ver. Los que anden conforme a esta regla, a esta norma. Con todos los que viven según ese principio, ellos son el nuevo pueblo del Todopoderoso. Principio. Vamos a ver la palabra que aparece aquí. Ahí está. Es en el griego canon o canón. Fíjense nada más, qué interesante. A ver, vamos a verlo. ¿Dónde está el diccionario? Canón. En el griego 2583, caña derecha, regla, práctica, implicación, frontera, límite, esfera, actividad. ¿Qué regla es esta? ¿Qué mandamiento es este? ¿De dónde lo sacó Pablo? ¿De dónde lo sacó Shaul de Tarso? ¿Es esto dentro de los términos del Mesías? ¿A qué regla se está refiriendo? ¿Es algo que fue inventado por él? No. ¿Quién lo ordenó? El Eterno, ¿no? Eran la Torá, la instrucción. En la Torá está el principio. Cuando dice que no va a hacer acepción de personas, en el caso de los gentiles, dice, en los Gerim, dice, sino que los vas a recibir, dice, como si fueran de tu pueblo, dice, los que llegaban a convertirse. No había acepción de personas. Porque para el pueblo de Israel, por ejemplo, en la tierra de Canaán, el incircunciso era incircunciso y era pagano para ellos. El mismo David,
Y sí, el mismo David cuando va con los filisteos y está Goliat, ¿qué dice? ¿Quién es este incircunciso? ¿Verdad? Casi le dice de todo, ¿no? Pero para ellos era algo despectivo. Pero antes de David y antes de todo esto, incluso antes del pueblo de Israel, al mismo Abraham lo aceptó el Creador. Es decir, para él ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, sino una nueva criatura. Y Abraham era una nueva criatura antes de ser circuncidado. Era temeroso, era una persona diferente, era alguien que buscaba al Creador, era alguien que oraba, alguien que hacía la voluntad del Padre. Y así los patriarcas, y así anteriores y posteriores. Aquí está el principio. Cuando viene el Mesías, finalmente también vuelve a recordar este principio y dice, con la samaritana, ¿verdad? Justamente lo que hemos estudiado antes, y también con Nicodemo, lo que dice es justamente eso. ¿Qué es lo que busca el Padre? ¿Circuncidados? No. ¿Incircuncidados? No. Tampoco, sino servidores o adoradores, como dice la Reina Valera, que sean en espíritu y en verdad. Eso es lo que está buscando. Es decir, el Mesías en realidad también está diciendo eso. Por eso, en el año 50, cuando vienen los principales a Jerusalén y hacen el concilio, dice Pedro, yo vi cuando por primera vez el Todopoderoso visitó a los gentiles y no estaban circuncidados. Entonces no hace excepción de personas. Básicamente podríamos decir que es la premisa para decir, para el Padre ni la circuncisión vale, sino aquellos que son temerosos y se acercan y quieren andar en sus caminos. Es el mismo principio. Entonces Pablo no se está inventando una regla, no es una ley de él, no es un principio de él, no es algo que se le ocurrió, no es algo de que ¿sabe qué? Anden así, no. Sino es algo de que ya viene anticipadamente, de que los mismos apóstoles dijeron, el Eterno no hace excepción de personas y no se fija en eso, sino en una nueva criatura, en alguien que sea transformado y además que sea temeroso y que venga a la obediencia del Creador. Así de sencillo, ¿sí? Y eso es lo que ve finalmente el Creador. Además, Él escudriña los corazones, ¿sí? Él no ve apariencias. El mundo, lamentablemente, está educado, si se puede usar esta, más bien sería engañado, sí, se puede usar esa palabra educado, pero está engañado a las apariencias, ¿sí o no? Es lamentable, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un hombre en una entrevista llega trajeado? Da una impresión, ¿no? Una presentación que impone y los que contratan buena presentación, entonces llega así. Pero ¿cómo es en su vida todos los días? Hasta en bermudas, sin chanclas, y se sale ahí todo despeinado. No, esa es la realidad de la persona, ¿no? Pero el mundo quiere una apariencia. Y lamentablemente también, por ejemplo, muchas mujeres han caído en esto, ¿no? En el mundo muchas mujeres, pues lamentablemente se han dejado llevar por los estereotipos. Pintura por todos lados, y de pronto, oye, ¿quién es? Pues soy fulano. Ah, pues no te reconocía. ¿Sí o no? Así es el mundo a veces, ¿no? Apariencias. Pero el Creador no ve eso. Escudriña los corazones y ve las intenciones, ¿no? Del corazón, los pensamientos. Porque la palabra de Dios es viva y todo lo inspecciona y es más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, la médula, los huesos, y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. ¿Cita? Es Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Ahí está. Porque la palabra del Todopoderoso es como una espada de dos filos que penetra. Ya hemos hablado también de esto. Y es justamente eso. El Todopoderoso nos escudriña, ¿verdad? Yo sé que el mundo pide ir trajeados y las mujeres, ¿verdad? Según dice que presentables, pero al final de cuentas eso es lo que quiere ver el mundo, el hombre, pero el Creador más bien escudriña con su palabra hasta la más mínima intención. Aquí dice que hasta los riñones, hermano, el corazón, no nada más los riñones, es el filtro de todo. Sí, eso es algo interesante en la Torah, que son órganos blandos, sí, que tienen su función y que el hombre no puede escudriñar, ¿verdad? Sí, exacto. El corazón y el riñón. Exactamente.
pero el Padre sí conoce, porque Lo más profundo. conoce el funcionamiento y lo que hace nuestro cuerpo, y Él también, lo que está diciendo es, yo también lo puedo hacer. Yo filtro cada pensamiento, yo filtro cada intención, Como escáner. como un escáner. Yo detecto cada cambio de latido cuando está pasando algo. Y eso nada más, eso es lo importante. Ahora, quiero agregar, además a esto, que aquí se origina un pretexto para la religión, un pretexto, y por supuesto una desventaja para los creyentes de todas las generaciones, en donde en siglos posteriores se empieza a crear un canon, que se le llama canon. En griego parece como canón, ¿verdad? Pero es lo mismo. Es decir, reglas basadas en deducciones, interpretaciones, inferencias de los teólogos, y empezaron a dictaminar a diestra y a siniestra lo que se les antojaba. ¿Cuál es la gran diferencia? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver, por decirlo un caso, ¿no?, de Tertuliano hasta Constantino, la imposición, por ejemplo, de un Dios trino, y que se vuelve en canon, e incluso se vuelve en una creencia que el que no la cree, dicen ellos, está perdido, pierde la salvación? ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es de que en este caso, como en otros pocos casos, por ejemplo, sobre todo en este, que se traduce como canon, esta regla, está basada en la Torá, está basada en la enseñanza de Yeshua, está secundada por el Ruach HaKodesh en Hechos 15, o sea, la presencia divina, y está enseñada por los apóstoles, y todo lo demás simplemente son inventos de hombres. Es decir, desde finales del siglo II y III en adelante, todo lo que empezaron a hacer como canon eran cosas que se les ocurrían a los teólogos. Y ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque para siglos posteriores, cuando se hace una institución religiosa, famosa Sacro Imperio Romano, que después el de Constantinopla, y un milenio después el del Católico Apostólico Romano, y después todas sus hijas, dicen, es el canon. ¿Cuál canon? El canon de Constantino, el canon de los papas, el canon de las religiones, el canon de Lutero, el canon de Calvino, el canon de Wesley, de Zwinglio, de Knox, de todos ellos, del Maldonado, ¿verdad?, del lunático de Luna, y de todos tienen su propio canon. Y en los últimos años salen con la locura de que el Señor me dijo, y eso es canon, porque ahí van los feligreses y dicen, ay sí, pues el Señor le dijo al ungido de Jehová, ¿verdad?, o al ungido de Dios, o al ungido de lo que sea, y se convierte en un canon para todos ellos. O sea, una orden o una regla supuestamente inspirada. Y el gran conflicto hasta los últimos años es justamente eso, que la gente no sabe, primero, como no ha estudiado, no sabe identificar cuando los apóstoles, basados tanto en la Torá como en la revelación de la presencia divina, admiten algo extra ley, como un reglamento. Y no tiene que ver como algo ajeno, sino más bien como una definición o un complemento de lo que ya se había dicho antes. ¿Sí? Por ejemplo, Pedro dice, yo fui testigo cuando por primera vez la presencia divina vino sobre gentiles, dice él. Sin embargo, el hecho de que gentiles pasaran a ser Israel no era nuevo, ya antes se podía hacer. Porque en la Torah dice, cuando venga alguien y quiera ser parte de tu pueblo, le vas a recibir y le vas a tratar como natural. Es más, en un texto leímos en la Torah que dice, la misma ley para Israel y para el gentil. ¿Sí? Así dice, la misma ley para los dos. ¿Por qué? Porque él no hace acepción de personas. Entonces, el punto es este tipo de reglas tienen un fundamento en la Torah. Pero cuando salen los religiosos con el canon de aquí, el canon de allá, y
el canon el canon de Yavne. ¿Saben cuál es el canon de Yavne? Vienen los judíos sobrevivientes que salen de Jerusalén en el norte de Israel. Jamnia se le traduce, se llama Yavne, una ciudad al norte de Israel. Se reúnen y empiezan ellos a agregar los libros que finalmente iban a ser regla, canon, y entre ellos meten el libro de Ishtar. Ahí está, y por eso está el libro de Esther en las Biblias, pero es un libro totalmente pagano. Claro, antes era solamente 22 documentos y después se convierten en 39. Claro, hay otros que agregan que bueno, Proverbios, Esdras, Nehemías, Job, ¿cuál más? Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Esos libros no pertenecen al canon, pero ellos los agregan. Sobre todo agregan el de Esther, que pues ese sí, al menos yo lo quité de mi Biblia, ¿no? Y me gané algunos enemigos, pero yo lo rompí de mi Biblia, porque es una fábula judaica, de babilónica, etcétera. El caso es de que si se trata de canon, ¿cuál es el canon? Por ejemplo, en el orden bíblico, el que mencionó el Mesías: la Torá, los profetas y los salmos. Tan. Eso fue hasta la época del Mesías. En Yavne los judíos vienen a meter su propio canon. En la época de Yehudá Hanasí, en el año 200 después del Mesías, viene Yehudá Hanasí y hace su propio canon. Dice todo lo que es Torah Shebialpé, la ley oral transmitida desde los sabios, tiene que conjugarse todo en documentos, y esa va a ser nuestra regla a seguir. Ese es su canon. Es lo que dicen ellos, es nuestra regla, es Torah, es instrucción. Y etcétera, todos empezaron a hacer sus cánones, y ahí está toda la gente basada en esos tipos de sistemas. Y otra vez, Pablo lo que está diciendo es: liberémonos de todos esos cánones, sistemas, reglas, órdenes humanos, y basémonos solamente en lo que el Creador estableció, lo que el Mesías enseñó, y finalmente lo que la presencia divina secundó en la época de los emisarios, que fueron un medio para instruir a las naciones. Y otra vez entendamos definitivamente que se ha mal entendido a Pablo de Tarso. Se ha mal entendido y se han usado sus cartas de forma totalmente alterada. Y bueno, sigue diciendo y agrega en el 17: de aquí en adelante nadie me cause molestias. ¿Cómo dice allá? En esa versión. Nadie me causa. Básicamente, de aquí en adelante nadie me moleste. Lo he dicho, ¿verdad? Lo dicho está dicho. De aquí en adelante nadie me cause molestia, dice esta versión, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Adón Yeshua. Para él era muy valioso. Para él andar con esas niñerías de que, ay, ven, ya hasta el rito, ya eres judío, ya eres salvo, ¿sabes qué? Aquí traigo 3 veces, fui azotado 40 veces menos 1. Aquí las traigo marcadas. Y no vengas y me digas que, si ya te expliqué, vengas y me digas otra vez que sí, me tengo que circuncidar. Cosas como esas. Así es, más o menos. A mí no me digas que eres religioso, que ya, no me digas que ya fuiste, que ya. Entonces, para él era muy serio esto, porque para él el hecho de recibir tanta afrenta era porque anunciaba justamente lo que le fue ordenado. Número 1, la visión que fue llamado, porque estaba persiguiendo al Mesías y es revertida su vida. Y número 2, porque los principales en Jerusalén le dicen: ve y haz y di lo que tienes que decir. Adelante, bueno. Aquí que quién metió el libro de Esther. Fueron los rabinos en Yavne, año aproximadamente del 78, casi no hay muchas referencias, que salieron hacia el norte, hasta el año 90-91. Eso está también documentado y está mencionado por los judíos. Ellos, de hecho, ahí en internet pueden encontrar un documento en donde se habla de un debate, en donde había judíos que se oponían a meter más libros al canon ya establecido en el primer siglo.
levitas, pero vinieron otros rabinos y dijeron, no, vamos a incluirlos. Porque, por ejemplo, el libro de Esdras en la época del Mesías no estaba, ni Esdras ni Nehemías. Y antes era un solo documento, después lo dividieron y ahora son 2 documentos. Y ellos lo pusieron. ¿Es malo? No es malo, habla de historia, pero es algo como impuesto, como inspirado, como canon, pues. Cuando hay muchos documentos que se deben de leer como historia, como los Macabeos, por ejemplo. Macabeos es un libro histórico. Bueno, entonces dice de aquí en adelante nadie me cause molestias, y agrega, para él no es juego, no es divertido, para él es muy serio esto, ¿verdad? Porque él dice, no, si yo predicara la circuncisión, yo fuera el más famoso, yo estuviera en un pedestal y que señales ni nada, pero como yo hablo del Mesías y lo hablo, ¿verdad? Como el medio de salvación, por eso traigo estas marcas, dice. Y él de veras dice que lo habían azotado, ¿cuántas veces? 3, ¿no? Dice, 3 veces ha sido azotado, 40 veces menos 1. Era el juicio que le imponían el Sanedrín a aquellos que en teoría andaban de revoltosos, ¿no? En contra de la ley judía, ¿no? Y seguramente traía una espalda marcadísima, hinchada, ¿no? Y imagínense nada más. Y dice en el 18, hermanos, la gracia de nuestro Adón Yeshua sea con vuestro espíritu, con su mente, su conducta, pues finalmente eso tiene que ver con ello. Y bueno, este hombre definitivamente que nos está dando, y ese es uno de los motivos de volver a estudiar, sobre todo poner énfasis en los principios que él menciona. Él ciertamente está hablando a gente del primer siglo, con una amenaza diaria de los judaizantes, ya dijimos, en efecto y ciertamente, era un peligro los judaizantes, no solamente por la circuncisión, y no se trataba de la circuncisión, se trataba de toda la imposición rabínica después de eso, para sometimiento de la sinagoga, y querer llevar a los creyentes de origen gentil a que pensaran que podrían ser salvos por todo eso. Cuando ya el Mesías estaba siendo predicado también entre los gentiles, y que por medio del creer en el Mesías y ser fieles al Creador, pues alcanzaba la salvación. En efecto, ese era el punto principal. Aquí está hablando, y sobre todo, como ya lo hemos estudiado antes, y lo vuelvo a repetir, si alguien no ha escuchado estas clases, y sobre todo las clases de las cartas de Shaul de Tarso, tienen que tener bien entendido quiénes eran estos ebionitas, estos superapóstoles que le llama él, o falsos apóstoles, que ya los detectamos bien en el libro Los Hechos, ¿sí? Que eran fariseos que habían creído y que habían salido sin ninguna autorización de Jerusalén, pero para persuadir a los gentiles a judaizar. ¿Qué es judaizar? Otra vez, ya como conclusión, estamos terminando, para que los que lleguen a escuchar esto sepan de antemano lo que hemos hablado antes. Judaizar no es hablar de Shabbat. Cuando se entregó el Shabbat, ni había judíos, ni había iglesia, ni había templos, no había nada. ¿Cuándo se entregó el Shabbat? Al séptimo día, que estaban la pareja ahí en medio de la nada. Ahí se entregó el Shabbat. Entonces, hablar de Shabbat no es judaizar, no es judaizante, no es judío, no es nada de los judíos. Los judíos vinieron a existir 2500 años después. No, 4000 como religión. En la época de Yeshua apenas venía consolidándose lo que es judaísmo como tal. Entonces, el Shabbat no es judío. Así que si hablar de Shabbat no es judaizar. Las fiestas bíblicas tampoco son judías, porque en Levítico 23 no dice las fiestas de los judíos, jamás. Tampoco había judíos, había Israel, ¿sí? El término judío aparece por primera vez por los descendientes de Judá, de regreso del exilio, y vienen a consolidarse como una etnia, ¿sí? Aunque después se le añaden varias tribus, y se viene a consolidar así hasta el siglo IV antes de Yeshua. Como religión hasta el siglo I antes de Yeshua, y como definición, como un hombre, el hijo de Jacob, nada más.
De ahí en más, cuando se entrega la Torá no había judíos, no. Entonces hablar de las citas santas tampoco es judaizar. Hablar de mandamientos, pues mucho menos, porque no son de los judíos ni los enseñaron los judíos, al contrario, los cambiaron, los quitaron, ¿sí? De esta manera la gente tiene que entender, porque han sido vacunados con el antinominismo desde los púlpitos, en que creer que cuando se habla de Biblia es judaizar, y no. De Shabbat, de las citas santas o de las fiestas o de algo, mandamientos, creen que es judaizar. No es cierto. Tienen que remover de sus pensamientos esa información que les han puesto para que entiendan que judaizar en el primer siglo era persuadirlos para convertirlos al rito de la circuncisión y meterlos a la sinagoga para que observaran todas las leyes judaicas. Sí, incluían mandamientos del Creador, pero incluían interpretaciones y leyes humanas. Todas las halajot, lo que se conoce como todas las interpretaciones y enseñanzas de los judíos. Porque había en el primer siglo muchos judíos. El mismo Mesías étnicamente creció como un judío, pero no quiere decir que era de la religión judía del primer siglo. Al contrario, denunció todo el tiempo la religión judía del primer siglo. Entiéndase bien esto. Tanto que él dijo, ustedes dicen y no hacen. Les habla a los judíos, a los fariseos. De esta manera, entonces, número 1, para concluir, terminar esta carta, nada tiene que ver el temor del creyente al Creador al acercarse a sus mandamientos con judaísmo. Y no solamente que no es eso judaizar, tienen que remover de su mente todo esto, pero sobre todo lo que mi intención al compartir esto con gente que nos escucha en las redes sociales es de que con la misma vara que les han enseñado a medir, que midan también en dónde están posicionados y en dónde están parados. Porque el punto principal de Pablo es no se sometan a esclavitud. Sí, ciertamente hablaba de la judaización, pero por otro lado, muchos, aunque no están judaizados, están constantinopolizados, o están vaticanizados, o están maldonados, o están cachilunados, o están todos los hados. Mentesados, o todo lo que sea, están atados. Es decir, el punto principal de Pablo, aunque habla de la judaización, está hablando de no vuelvan a caer otra vez en esclavitudes. No vuelvan a meterse a sistemas, a templos, a líderes, a someterse, a que los maltraten, a que los extorsionen, a que los traten como esclavos y que si dicen rana saltan. No se trata de eso. Es que por todos los títulos que se llegan a tener, por decir, teólogo en divinidades, ¿no? O maestro en tal. Sí. Una de las razones por la cual la gente también se apantalla y va sobre eso, ¿no? Claro. El lugar donde vamos, el apóstol se hacía llamar apóstol reformista. O sea, porque podía reformar parte de la escritura, ¿no? Con su supuesta revelación. ¿Deformar será? Sí, con toda la revelación. De hecho, así se llama, ¿no? Que es un ministerio de muchas revelaciones. Sí. Entonces, los apantallan, pues. Sí. Los apantallaron, porque también estaban ahí. Claro. El problema sí radica, número 1, y por eso volvemos a insistir en la falta de conocimiento de la Biblia, ¿no? Hay que leer la Biblia, sobre todo la instrucción, la Torá, y sobre todo los profetas. En la época de Israel, de los profetas, se detalla básicamente lo que vive hoy día los que dicen ser Israel espiritual, ¿no? Es el mismo caos, la misma ignorancia. Por eso el Eterno a través de Oseas dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. En la medida que le falta conocimiento, obviamente va a venir uno más listo que él, lo va a persuadir, lo va a atrapar y le va a decir: haz, no haz, vive, haz esto, sí, no permitido, no permitido. Levantan sus cánones y ahí se caen en todo eso, ¿no? Y claro, como vienen esos tipos, lobos rapaces listos, y dicen: pues yo soy apóstol y tengo en la divinidad de quién sabe qué, ¿verdad?
reformado o reformista, porque hay iglesias también así. La iglesia donde estuve yo, por ejemplo, aunque es calvinista, ellos dicen que son eso. Ellos ven de forma despectiva el resto de las denominaciones, porque ellos dicen es que nosotros somos reformistas, y hacen eso. Seguramente esa persona salió de la presbiteriana, porque ellos dicen que la confesión de fe de Westminster, en un apartado dice que la iglesia siempre se está reformando, y entonces tienen la capacidad de ellos de reformar algo que sea necesario. Y yo lo dije en una clase regularmente. En una clase yo lo dije, pero ¿por qué no hacen una reforma a favor de Shabbat, por ejemplo, ¿no? Que digan, ¿saben qué? Nos equivocamos acá, vamos a recuperar. Porque incluso en la confesión de fe de Westminster, porque yo estuve metido ahí dice, el día de reposo del Señor, dice, es el séptimo. Dicen, pero ¿por qué guardamos el domingo? Y empiezan con sus cosas trinitarias y ya saben. Pero ahí lo reconocen, la confesión de fe de Westminster ahí dice, el día del Señor es el sábado, dice. Es el séptimo. Y eso es lo que no quieren reformar. Entonces, bueno, cada uno pone sus cánones. Y el punto es este. Pablo dice, no se dejen engañar por estos apantalladores. Superapóstoles. Dicen, no, es que aquí viene el superilustrado que viene del seminario de quién sabe qué, de no sé dónde, ¿verdad? Y donde estuvo quién sabe cuánto, y entonces todos se dejan apantallar y wow, no, pues ya llegó la gran eminencia. El mismo creador dice, el que se jacte, y lo vimos con lo que dice aquí Shaul de Tarso, no se jacte en su riqueza, en su conocimiento o en no sé qué dice, jáctese en conocerme a mí, ¿verdad? En conocer mi palabra, ¿no? El que ha de jactarse, jáctese, dice, en conocerme, no en títulos. Y bueno, pero la gente, y es lo que pasa en México con la borregada, ¿no? Se levanta el tecnócrata que dice las promesas de no sé qué y les lee no sé qué y ante el notario y todos votan y al rato ahí les dan sus patadas pero ya se comieron su torta de jamón. Es una vergüenza. ¿Ah? Y como ahorita ya van a empezar con lo del 12 de diciembre, sí. Empieza la gente a ir, que ya caminar, que no sé qué. Toda la gente está sometida. La ciudad es un relajo. Y eso es algo que Pablo aquí dijo. No solamente es a la judaización, nosotros ya podemos ver que es a cualquier sistema que quiere dominar tu vida y decirte sus cánones, excluyendo la instrucción y excluyendo la enseñanza del Mesías. Y por supuesto la revelación de la presencia divina. De esta manera, fíjense qué pasaría con el mundo, desde la política hasta la moral, hasta todas las partes de la humanidad, que se dejó llevar por cánones tanto religiosos como no religiosos. Por ejemplo, en la academia todavía hay quien cree que viene el chango. Nomás porque un tipo dijo que viene el chango, pues como lo dijo el tal ilustre fulano de tal, ¿verdad? Que era, ¿verdad? Que se fue hasta Madagascar para buscar la línea, ¿cómo se llama? El último eslabón que nunca lo encontró. Pero todavía creen que es el chango. Cuando en Estados Unidos se revocó eso, ¿no? Y dijeron, no es, pero acá en México muchos sí, ¿no? Quieren subirse a los árboles, yo creo, todavía no. Entonces, ¿cómo que es la tendencia? ¿Va? Hay uno que otro que entonces se quiere subir a los árboles. Imagínense. Entonces, el punto es el punto es, Pablo está hablando no someterse a ningún tipo de esos sistemas canonizados y todas estas cosas, porque en el Mesías, dice, somos nuevas criaturas, y él enseñó que el Padre busca servidores que le sirvan a él, espíritu y en verdad. No con liturgia, no con libros, no con días y templos y todas estas cosas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces que se les quede bien claro. Aquí está poniendo la familia leal, 2 Corintios 11:24, gracias, 5 veces, vean lo que está poniendo aquí, lo que vivió Pablo, ¿verdad? 5 veces recibido, 5 veces recibido de los judíos 40 azotes menos 1, 5, yo dije 3, imagínense cómo traía la espalda. 3 veces me han azotado con varas, 1 vez me han apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. Bueno,
parte de su récord, ¿no? Y lo que estaba diciendo era eso. Para que me salgan con que ahora sí ya son salvos porque están yendo a la sinagoga, no me digan. Pues de balde. No me digan, de en vano las marcas, ¿no? Sí, oigan, son hombres que de veras, y no solamente él, Pedro, Juan, todos ellos padecieron cualquier cantidad de cosas por justamente llevar esta libertad, y después resultó que los religiosos, los lobos, empezaron a atrapar a las ovejas y las empezaron a esquilar. ¿Ya los multiplicó? 39, pues fíjense nada más. Acá marcados en la espalda. Entonces, juzgar con la misma vara, ¿sí? Ciertamente, juzgar la judaización, sí, pero también juzgar todos los sistemas religiosos hasta el día de hoy que hacen lo mismo y que la gente cree que es libre. La gente cree que vive en la gracia, y la verdad es de que no. Viven sometidos, más bien, a los lineamientos y las normas y los cánones de todos los movimientos. Porque, y como lo dice aquí también Juan Carlos, porque yo lo identifiqué, al final de cuentas, todos tienen un precursor en la Reforma Protestante. Todos vienen de una línea, se nota. Primero si es calvinista o es arminiano, y después de todos ellos, cuál es de cuál. Pero todos vienen de la misma levadura que comenzó y que se leudó hoy día, y ya es todos estos sistemas. Y ahorita pues hay de todo, una mezcla de todo, ¿no? Una mezcla de todo. Pero al final de cuentas todos sistemas, y todos los que hombres levantados por hombres, y además ¿cómo se puede decir? Mañosamente manoseados para además enriquecerse, ¿no? Hacer astutos, hacer de la palabra un negocio. Un negocio, es eso, un negocio. Que si viniera el Mesías en las mismas condiciones de hace 2000 años, ¿qué diría? Cueva de ladrones. Cueva de ladrones, serpientes, escorpiones, lo mismo. No es diferente, es lo mismo. Que la gente no lo quiere ver es por la ignorancia. Pero por eso otra vez se vuelve a repetir, el pueblo se pierde porque le falta conocimiento, ¿cierto? Así que pues ahí está, principios importantes, cosas elementales y cosas definitivamente que la gente hoy día tiene que despertar ya definitivamente y mirar en dónde están metidos, ¿verdad? Y qué es lo que quiere el Creador, salir de todos esos sistemas, salir de todos esos cánones, esas cosas que les han dicho, porque hoy día incluso los más liberales, humanistas, están admitiendo hasta aberraciones en la gente con tal de darle gusto a sus teorías, a lo que sea. Y eso es todavía peor, ¿verdad? Porque también el Mesías dijo que en los tiempos finales iba a ser todo esto como Noé. Dice que cada uno andaba según la inclinación de su corazón. Pues si no hay instrucción, si no hay mandamiento, pues obviamente cada quien se desata según sus deseos, sus concupiscencias, dice, ¿no? Entonces hay que revertir, hay que orar, hay que ponerse a pensar, hay que ponerse a escudriñar nuestras vidas y revertir todo aquello que mal fuimos enseñados, a manera que seamos instruidos verdaderamente y nos convirtamos en verdaderos servidores en espíritu y en verdad. Amén. Amén.